¿Cuántas veces te has preguntado por qué, a pesar de tanto esfuerzo, las cosas no fluyen como esperabas? ¿Por qué trabajas día y noche, te desvives por tus proyectos, luchas por tus sueños, pero al final del día sientes que algo falta, que hay un vacío que ni el dinero ni los logros pueden llenar? Tal vez has sentido que mientras más te esfuerzas, más cansado estás. Mientras más planeas, más se complica todo. Y en medio de esa batalla diaria, una pregunta te persigue en la madrugada. ¿Estoy haciendo algo mal? Pero, ¿y si te dijera que en Mateo 6:33, Jesús nos revela el secreto más poderoso para desbloquear una vida de plenitud total? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy vamos a descubrir juntos por qué poner a Dios primero no es un consejo religioso más, sino la llave maestra que abre las puertas de la verdadera abundancia. Esa abundancia que tu alma ha estado buscando sin saberlo. Esa paz que tu corazón necesita para dejar de vivir angustiado. Esa provisión que tanto has perseguido en los lugares equivocados. Y sabes algo, no eres el primero en enfrentarse a esta encrucijada. Hubo un hombre joven, lleno de potencial, que un día tuvo que elegir entre dos caminos que marcarían el resto de su vida. Era inteligente, capaz, con todo el futuro por delante. Pero algo dentro de él comenzó a inquietarse. Vivía en una tierra de abundancia material, rodeado de oportunidades y riquezas, pero su espíritu sabía que había algo más importante que todo eso. Este joven se llamaba Moisés. Criado en el palacio del faraón, tenía acceso a todo: educación de élite, poder político, riquezas inimaginables y un futuro asegurado como príncipe de Egipto. Pero un día, cuando ya era adulto y debía tomar la decisión más importante de su vida, observó el sufrimiento de su pueblo y sintió el llamado de Dios en su corazón. ¿Qué haría? ¿Mantendría su vida cómoda en el palacio o respondería al propósito divino? La Biblia dice en Hebreos 11:24-26 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés puso a Dios primero. Rechazó el trono de Egipto para abrazar el propósito divino. Y aunque pasó por el desierto, aunque enfrentó pruebas tremendas, Dios lo usó para liberar a toda una nación y lo convirtió en uno de los hombres más importantes de la historia. La abundancia de Moisés no estuvo en el oro del palacio, sino en la presencia de Dios que lo acompañó hasta el final de sus días. La lección es clara: cuando pones a Dios primero, aunque el camino no sea fácil, Él se encarga de darte una vida que rebosa propósito, significado y bendición verdadera. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Hoy decido poner a Dios primero en mi vida. Necesito que lo hagas porque cuando declaras esto públicamente, estás activando un pacto espiritual con Dios. Tu fe se fortalece cuando la confiesas. Y quiero que te quedes hasta el final, porque allí puede estar la clave para desbloquear una bendición que ha estado esperando en tu vida. Ahora prepárate, porque vamos a adentrarnos en verdades que transformarán para siempre tu manera de ver las prioridades, la provisión y el propósito de Dios para ti. 1. El altar de Abraham. Cuando lo primero que ofreces define lo que recibes. Imagina por un momento la escena más desgarradora que un padre puede vivir. Abraham, con más de 100 años, subiendo al monte Moria con su único hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que había esperado durante décadas. Cada paso que daba era un paso hacia lo imposible: sacrificar a quien más amaba en obediencia a Dios. Quiero que entiendas algo crucial aquí, porque muchos cristianos han malinterpretado esta historia y por eso viven en mediocridad espiritual. Dios no estaba probando si Abraham era capaz de matar a su hijo. Dios estaba probando qué lugar ocupaba él en el corazón de Abraham. ¿Era Dios verdaderamente lo primero, o el hijo de la promesa había tomado ese lugar? Y aquí viene la corrección que necesitas escuchar hoy. Tú y yo hacemos exactamente lo mismo.
Decimos que Dios es primero, pero en la práctica nuestro trabajo es primero. Decimos que confiamos en Él, pero vivimos angustiados por el dinero. Decimos que le entregamos todo, pero hay áreas de nuestra vida que mantenemos bajo nuestro control porque tenemos miedo de soltarlas. Déjame ser directo contigo. Si Dios te pidiera hoy que dejaras ese trabajo que te está alejando de Él, ¿lo harías? Si te pidiera que renunciaras a esa relación que sabes que no es de Él, ¿obedecerías? Si te dijera que inviertas ese dinero que tienes guardado para emergencias en su obra, ¿confiarías? Abraham puso a Dios primero de la manera más radical posible. Y cuando levantó el cuchillo, cuando demostró que estaba dispuesto a obedecer sin reservas, Dios detuvo su mano y proveyó el carnero. Génesis 22, 16, 17 dice: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Captaste eso? ¿Por cuánto has hecho esto? La bendición de Abraham no fue gratuita. Fue la respuesta directa a su disposición de poner a Dios absolutamente primero, por encima de lo que más amaba. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está el principio que revolucionará tu vida financiera, emocional y espiritual. Lo primero que le entregas a Dios determina la medida en que Él se manifiesta en tu vida. Si le das las sobras de tu tiempo, tendrás una relación de sobras con Él. Si le das las sobras de tu dinero, experimentarás provisión de sobras. Si le das las sobras de tu energía, vivirás una fe de sobras. Yo mismo tuve que aprender esto de la manera difícil. Hubo un tiempo en mi vida donde trabajaba tanto que apenas tenía tiempo para orar. Me justificaba diciendo: estoy trabajando para proveer para mi familia, Dios entiende. Mis devocionales eran de 5 minutos corriendo antes de salir. Mi diezmo era lo que me sobraba después de pagar todas las cuentas. Y mi servicio en la iglesia era cuando no tenía nada más que hacer. ¿Y sabes qué pasó? Mientras más trabajaba, menos tenía. Mientras más me esforzaba, más problemas surgían. Llegó un momento en que me di cuenta de que estaba construyendo un castillo sin fundamento. Todo se veía bien por fuera, pero por dentro estaba vacío y a punto de colapsar. Entonces Dios me confrontó. No fue un momento místico ni una voz audible. Fue en mi propio cansancio, en mi propia frustración, donde el Espíritu Santo me habló claro. ¿Cuándo vas a dejar de intentar hacerlo todo tú solo? ¿Cuándo vas a confiar en que yo soy suficiente? Y tuve que tomar decisiones radicales. Decidí que las primeras horas de mi día serían para Dios, no las últimas cuando ya estaba agotado. Decidí que mi diezmo sería lo primero que apartara, no lo último si sobraba. Decidí que mi tiempo de servicio en la casa de Dios no sería negociable, aunque tuviera 1000 cosas pendientes. ¿Y sabes qué sucedió? Dios comenzó a multiplicar mi tiempo. Cosas que antes me tomaban horas, ahora las resolvía en minutos. Puertas que había estado tocando durante años se abrieron de la noche a la mañana. Provisión comenzó a llegar de lugares que yo ni siquiera había considerado. Esto no es magia ni es fórmula. Es el principio del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando pones a Dios en el altar primero, Él se encarga de todo lo demás. Pero déjame corregir otro error común. Poner a Dios primero no significa abandonar tus responsabilidades. No significa dejar de trabajar y quedarte todo el día leyendo la Biblia esperando que el dinero caiga del cielo. Significa que en cada área de tu vida, Dios tiene la última palabra. Significa que trabajas excelentemente, pero no confías en tu trabajo sino en Él. Significa que planeas con sabiduría, pero no te aferras a tus planes, sino a su voluntad. Mira cómo Abraham no solo recibió de vuelta a su hijo, sino que Dios le prometió multiplicación generacional. Toda la abundancia que experimentó después de ese momento en el monte Moria fue resultado directo de haber puesto a Dios absolutamente primero. Y aquí está la pregunta que debes responder con honestidad delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que pongas en el altar hoy? ¿Qué es eso que te está costando tanto soltar porque sientes que sin eso tu vida se derrumbaría?
Puede ser una relación tóxica que sabes que no es de Dios, pero te da miedo quedarte solo. Puede ser ese trabajo que te paga bien, pero te está destruyendo espiritualmente. Puede ser esa ambición que te consume y no te deja disfrutar lo que ya tienes. Puede ser ese control obsesivo sobre tus finanzas, porque en el fondo no confías en que Dios proveerá. Lo que sea que Dios te esté pidiendo que pongas en el altar, hazlo. No porque Él quiera quitártelo, sino porque quiere darte algo infinitamente mejor. Quiere darte paz en lugar de ansiedad. Quiere darte propósito en lugar de rutina. Quiere darte abundancia en lugar de escasez. El altar de Abraham nos enseña que la verdadera abundancia no viene de aferrarnos a lo que tenemos, sino de soltarlo en las manos de Dios. Cuando estás dispuesto a entregarle lo que más amas, Él te lo devuelve multiplicado y te da acceso a bendiciones que ni siquiera sabías que existían. Escribe en los comentarios ahora mismo: pongo en el altar todo lo que me impide poner a Dios primero. Necesito que lo declares, porque cuando lo escribes, tu fe se activa y tu obediencia comienza. 2. La viuda de Sarepta. Cuando dar lo último te conecta con lo ilimitado. Déjame llevarte a una de las escenas más dramáticas y reveladoras del Antiguo Testamento. En medio de una sequía devastadora que había azotado la tierra por más de 3 años, había una viuda en Sarepta que estaba literalmente preparando su última comida antes de morir junto a su hijo. Imagina su desesperación. No tenía esposo que la protegiera o proveyera. No tenía familia extendida que la ayudara. Solo tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Su plan era simple y trágico: hacer una última torta, comerla con su hijo y esperar la muerte. Entonces aparece el profeta Elías, y en lugar de darle consuelo o ayuda, le hace la petición más absurda e insensible que puedes imaginar. Hazme a mí primero una pequeña torta, y después harás para ti y para tu hijo. Primera Reyes 17:13. ¿Puedes creerlo? Un profeta de Dios pidiéndole a una viuda moribunda que le dé su última comida. Si yo hubiera estado ahí, probablemente habría pensado: este hombre está loco. ¿Cómo puede pedirle eso a alguien que está al borde de la muerte? Pero aquí está el principio que la mayoría de los cristianos nunca entiende, y por eso viven en carencia constante. Dios siempre te pide primero lo que tú crees que no puedes dar, para demostrarte que Él puede proveer lo que tú crees que es imposible. La viuda tenía 2 opciones: guardar celosamente su última porción y morir con ella, o ponerla en las manos de Dios a través del profeta y ver qué sucedía. Ella escogió lo segundo, y Primero Reyes 17, 15, 16 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Entiendes lo que acaba de pasar aquí? La viuda puso a Dios primero con lo último que tenía, y Dios la conectó con provisión sobrenatural ilimitada. No solo sobrevivió, sino que vivió en abundancia durante toda la sequía. Ahora déjame corregir el pensamiento equivocado que muchos tienen sobre este pasaje. No se trata de dar para manipular a Dios o de usar la ofrenda como una fórmula mágica para obtener dinero. Se trata de un principio del reino. Cuando pones a Dios primero, incluso con lo poco que tienes, Él se responsabiliza de tu provisión. Y aquí está el problema con muchos de ustedes que me están escuchando. Quieren tener primero para después dar. Dicen: cuando tenga más dinero voy a diezmar. Cuando tenga más tiempo voy a servir en la iglesia. Cuando me sienta mejor emocionalmente, voy a buscar a Dios con intensidad. Pero ese no es el orden del reino. En el reino de Dios, primero das, primero obedeces, primero confías, y después recibes la manifestación. La viuda no esperó a tener abundancia para dar. Dio en medio de su escasez, y la abundancia vino como resultado. Déjame compartirte algo personal. Hace años, cuando recién comenzaba en el ministerio, pasé por una temporada financiera muy difícil. Los ingresos apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Había semanas donde literalmente no sabía de dónde vendría el dinero para el alquiler o la comida. En medio de esa crisis,
recibí una llamada de un hermano de la iglesia que estaba atravesando una situación aún más grave que la mía. Había perdido su trabajo y estaba a punto de ser desalojado con sus hijos. El Espíritu Santo me impulsó claramente a ayudarlo, pero yo estaba en una encrucijada. El poco dinero que tenía era para mi propia familia. Si se lo daba a él, no tendría cómo pagar mis propias cuentas. Luché con Dios en oración. Le dije, Señor, yo también estoy en necesidad. ¿Cómo puedo dar lo que no tengo? Y él me respondió en mi espíritu, ¿confías en mí o no? Esa pregunta me desarró por dentro, porque me di cuenta de que toda mi predicación sobre fe y confianza en Dios estaba siendo probada en ese momento. Así que tomé la decisión. Le di ese dinero al hermano. Y cuando llegué a casa, mi esposa y yo nos arrodillamos y le dijimos a Dios, Señor, hemos puesto tu reino primero. Ahora tú tienes que encargarte de nosotros. ¿Y sabes qué pasó? 2 días después, recibí una llamada de alguien que ni siquiera sabía de mi situación, ofreciéndome una oportunidad de ministerio que venía con una ofrenda generosa. Esa ofrenda no solo cubrió lo que había dado, sino que multiplicó nuestra provisión para los siguientes meses. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue la lección que Dios me enseñó. Cuando pones su reino primero, cuando das incluso cuando no puedes, Él activa canales de provisión que están más allá de tu capacidad humana de generar ingresos. Ahora escúchame bien, porque voy a darte instrucciones específicas sobre cómo aplicar este principio en tu vida. Primero, identifica cuál es tu última torta. ¿Qué es eso que estás guardando celosamente porque crees que sin eso no sobrevivirás? Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser talento. Lo que sea, identifícalo. Segundo, pregúntale a Dios qué quiere que hagas con eso. No actúes por impulso religioso, busca dirección específica del Espíritu Santo. Él te mostrará si debes darlo, cómo darlo y a quién darlo. Tercero, obedece radicalmente. No des las migajas, no des lo que te sobra. Da de manera que requiera fe. Da de manera que si Dios no responde, estás en problemas, porque esa es la única manera en que tu fe crece. Cuarto, no pongas expectativas en las personas, ponlas en Dios. La viuda no esperó que Elías le pagara, esperó que Dios proveyera, y Dios lo hizo de manera sobrenatural. Quinto, mantén tu postura de obediencia aunque no veas resultados inmediatos. La multiplicación de la harina y el aceite fue un proceso diario. Cada día la viuda tenía que confiar de nuevo. La abundancia vino, pero requirió fe constante. Y aquí está la advertencia que necesitas escuchar. Si pones tus posesiones primero y a Dios segundo, vivirás en ansiedad constante. Porque todo lo que pones antes que Dios se convierte en tu Dios. Y ningún Dios falso puede darte paz ni provisión verdadera. ¿Quieres saber por qué estás atascado financieramente? Porque estás intentando guardar celosamente lo poco que tienes en lugar de sembrarlo en el reino. ¿Quieres saber por qué no ves milagros? Porque no estás poniendo tu fe en acción, de manera que requiera la intervención divina. La viuda de Sarepta nos enseña que cuando das lo último que tienes poniendo a Dios primero, Él te conecta con lo ilimitado. La provisión sobrenatural no es para quienes tienen mucho, es para quienes confían mucho. Escribe ahora en los comentarios, confío en la provisión ilimitada de Dios. Y después, comparte en tus redes sociales este video. ¿Por qué? Porque cuando públicamente declaras tu confianza en Dios, estás cerrando las puertas a la duda y abriendo las puertas a la manifestación. 3. Salomón. Y la petición que desencadenó abundancia total. Cuando Salomón se convirtió en rey de Israel, era joven e inexperto. La responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios era abrumadora. Una noche, Dios se le apareció en sueños y le hizo una oferta extraordinaria. Pide lo que quieras que yo te dé. Primera Reyes 3:5. Imagina ese momento. El Dios del universo te da un cheque en blanco espiritual. Puedes pedir lo que sea. Riqueza ilimitada, fama mundial, poder absoluto. Victoria sobre todos tus enemigos. Longevidad. Cualquier cosa. ¿Qué habrías pedido tú?
Sé honesto. La mayoría de nosotros habríamos pedido dinero, salud, éxito profesional o resolución de nuestros problemas inmediatos. Pero Salomón hizo algo diferente. Pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios. Y aquí está el principio que transforma todo. Cuando tu máxima petición es algo que glorifica a Dios y beneficia a su reino, Él te da eso más todo lo demás que ni siquiera pediste. Pim Reyes 3, 11-13 registra la respuesta de Dios. Y le dijo Dios: por cuanto has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Captaste eso? Salomón puso a Dios primero al pedir algo relacionado con el propósito divino, y Dios le añadió absolutamente todo lo demás. Se convirtió en el hombre más rico, sabio y famoso de su generación, no porque lo persiguió, sino porque persiguió primero el reino de Dios. Ahora déjame confrontar directamente tu mentalidad. La razón por la que muchos de ustedes no experimentan abundancia es porque están persiguiendo la abundancia en lugar de perseguir a Dios. Están orando por dinero en lugar de orar por propósito. Están pidiendo bendición en lugar de pedir transformación. Y Dios no responde a esas oraciones egoístas como tú esperas. No porque sea mezquino, sino porque Él sabe que si te da lo que quieres sin primero transformar tu corazón, eso te destruirá. La abundancia en manos de alguien que no ha puesto a Dios primero se convierte en maldición, no en bendición. Mira lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tus oraciones están rebotando en el techo porque están centradas en ti, no en Dios. Estás pidiendo con la mentalidad equivocada. Déjame enseñarte cómo orar correctamente según el principio de Salomón. Primero, antes de pedir cualquier bendición material, pregúntate: ¿para qué la quiero? Si la respuesta es solo para tu comodidad, tu ego o tu seguridad personal, tu motivación está mal. Pero si la respuesta incluye cómo eso glorificará a Dios, bendecirá a otros o avanzará el reino, entonces tu corazón está alineado. Segundo, pide primero transformación antes de provisión. Ora: Señor, dame un corazón sabio que te honre en todo. Dame discernimiento para tomar decisiones correctas. Dame carácter para manejar las bendiciones que vas a darme. Cuando pides transformación interna, Dios confía en darte bendición externa. Tercero, asegúrate de que tu vida actual refleja que Dios es primero antes de pedirle más. No puedes pedirle a Dios que te bendiga financieramente si no estás siendo fiel con el diezmo. No puedes pedirle que te dé una familia si no estás siendo obediente en tu vida personal. No puedes pedirle éxito profesional si estás comprometiendo tus valores para avanzar. Cuarto, pide con la disposición de que Dios te use para bendecir a otros. La abundancia de Salomón no fue solo para él. Fue para que pudiera gobernar justamente y bendecir a toda la nación. Si Dios te prospera, no es solo para que tú vivas cómodo, es para que seas canal de bendición. Yo tuve que aprender esto de manera dolorosa también. Hubo un tiempo donde mis oraciones eran básicamente una lista de compras espirituales. Dios, necesito esto, aquello y lo otro. Y me frustraba cuando no veía respuestas. Hasta que un día, en medio de mi frustración, el Espíritu Santo me confrontó. ¿Cuándo vas a dejar de tratarme como tu proveedor de deseos y empezar a buscarme como tu Señor? Esas palabras me destrozaron. Me di cuenta de que mi relación con Dios era transaccional, no relacional. Lo buscaba por lo que podía darme, no por quién Él es. Y ese es el problema de la mayoría de los cristianos modernos. Tienen una relación tipo cajero automático con Dios. Solo se acercan cuando necesitan algo. Así que cambié mi manera de orar. En lugar de empezar con peticiones, empecé con adoración. En lugar de pedir bendiciones, pedí transformación. En lugar de buscar soluciones rápidas, busqué alineación con su voluntad. ¿Y sabes qué pasó?
Las bendiciones que había estado persiguiendo desesperadamente comenzaron a manifestarse sin que yo las persiguiera. Puertas que había estado golpeando se abrieron solas. Provisión vino de lugares inesperados. Favor sobrenatural comenzó a operar en áreas donde antes había rechazo. No fue magia, fue el principio del reino operando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora escucha esta corrección. Poner a Dios primero no significa que nunca vas a tener problemas o necesidades. Significa que en medio de los problemas, Él es tu fuente. En medio de las necesidades, Él es tu proveedor. En medio de la incertidumbre, Él es tu certeza. Salomón tuvo desafíos, tuvo enemigos, tuvo pruebas. Pero porque había puesto a Dios primero, navegó a través de todo eso con sabiduría sobrenatural y provisión abundante. Y aquí está la tragedia. Muchos cristianos están viviendo en la versión de pobreza de lo que Dios quería que fuera una vida de abundancia, simplemente porque no han aprendido a poner a Dios verdaderamente primero. Déjame darte un mapa de instrucciones prácticas. 1. Revisa tus prioridades reales, no las que dices tener. ¿Dónde va tu primer dinero? ¿Dónde va tu primer tiempo? ¿Dónde va tu primera energía? Eso te dirá qué es realmente primero en tu vida. 2. Reajusta radicalmente. Si descubres que Dios no está primero, no hagas cambios cosméticos. Haz cambios estructurales. Cambia tu agenda, cambia tu presupuesto, cambia tus hábitos. 3. Busca primero su rostro antes que su mano. Dedica tiempo a conocerlo, no solo a pedirle. Lee su palabra para transformarte, no solo para informarte. Ora para conectarte, no solo para conseguir. 4. Confía en que cuando lo pones a Él primero, Él se encarga del resto. No es tu responsabilidad resolver todo. Es tu responsabilidad obedecer. La provisión es responsabilidad de Dios. Quiero que escribas en los comentarios tu ciudad y tu país y la frase, desde hoy, Dios es verdaderamente primero en mi vida. ¿Por qué te pido esto? Porque quiero que veas cuántas personas alrededor del mundo están tomando esta misma decisión contigo. No estás solo en este compromiso. 4. La cosecha de prioridades. Siembras primero lo que cosecharás al final. Llegamos al momento culminante de este mensaje, donde todo lo que hemos hablado converge en una verdad poderosa. Tu vida es un reflejo exacto de tus prioridades. Lo que siembras primero es lo que cosecharás multiplicado al final. En Gálatas 6, 7, 8, Pablo nos da un principio inquebrantable. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta es la ley espiritual de la siembra y la cosecha, y opera con precisión matemática en el reino de Dios. No puedes sembrar egoísmo y cosechar abundancia. No puedes sembrar pereza espiritual y cosechar fruto del Espíritu. No puedes sembrar prioridades mundanas y cosechar bendiciones celestiales. Y aquí está la parte que muchos no quieren escuchar. Estás cosechando hoy exactamente lo que sembraste ayer. Si tu vida está llena de frustración, ansiedad y carencia, no es porque Dios te abandonó, es porque no lo has puesto verdaderamente primero. Déjame ser brutalmente honesto contigo porque te amo lo suficiente para decirte la verdad. Has estado sembrando en el campo equivocado. Has estado invirtiendo tu tiempo, tu energía y tus recursos en cosas que no tienen valor eterno, y luego te preguntas por qué no ves fruto espiritual. Has sembrado horas infinitas en entretenimiento vacío, pero minutos escasos en la presencia de Dios, y te sorprende que tu vida espiritual esté seca. Has sembrado tu dinero en lujos innecesarios, pero has sido tacaño con el diezmo, y te quejas de que nunca te alcanza. Has sembrado tu energía persiguiendo sueños que Dios nunca te dio, y te frustras cuando no se cumplen. El problema no es Dios, el problema eres tú. Y hasta que no asumas responsabilidad por tus prioridades equivocadas, seguirás cosechando los mismos resultados decepcionantes. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6, 19, 21.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Qué es lo que proteges celosamente? ¿Qué es lo que te duele soltar? Eso te dirá dónde está realmente tu corazón, sin importar lo que digas con tu boca. Déjame darte un ejercicio de diagnóstico brutal pero necesario. Saca tu celular ahora mismo. Revisa cuánto tiempo pasas en redes sociales versus cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia o en oración. Las estadísticas no mienten. Si pasas 3 horas diarias en Instagram y 15 minutos en la palabra de Dios, no puedes decir que Dios es primero en tu vida. Revisa tu cuenta bancaria. Mira tus últimos 3 meses de gastos. ¿Cuánto gastaste en entretenimiento, en comida fuera, en cosas que ni siquiera necesitabas? Ahora mira cuánto diste al reino de Dios. ¿Es Dios realmente primero o está recibiendo las migajas de tu abundancia? It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Revisa tu agenda de la última semana. ¿Cuántas veces dijiste, no tengo tiempo para orar, para servir, para ir a la iglesia? Pero encontraste tiempo para ver series, para redes sociales, para actividades que no edifican. ¿Dios es primero o es un agregado cuando te sobra tiempo? Estas preguntas duelen porque te obligan a confrontar la verdad. Has estado mintiendo. Has estado diciendo que Dios es primero mientras vives como si Él fuera el último. Y esa contradicción está destruyendo tu potencial de vida abundante. Pero aquí está la buena noticia. Hoy es el día en que puedes cambiar tu cosecha cambiando tu siembra. Hoy es el día en que puedes reorientar tus prioridades y ver resultados diferentes. Proverbios 3:9-10 dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Presta atención a la palabra primicias. No dice, da a Dios lo que te sobre. Dice, da las primicias, lo primero, lo mejor. Cuando honras a Dios con las primicias de todo lo que tienes,
Él promete que tus graneros estarán llenos. Yo he visto esto operar en mi propia vida de maneras asombrosas. Cuando empecé a darle a Dios verdaderamente lo primero y lo mejor, no solo en finanzas, sino en tiempo, en energía, en sueños, mi vida cambió radicalmente. Oportunidades que había perseguido por años llegaron sin esfuerzo. Relaciones tóxicas que me habían drenado se disolvieron solas. Provisión financiera comenzó a fluir de fuentes que ni siquiera existían antes. No porque yo fuera más inteligente o trabajara más duro, sino porque finalmente había alineado mis prioridades con las de Dios. Y quiero eso mismo para ti. Quiero que experimentes esa vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa abundancia requiere una decisión radical de tu parte hoy. Requiere que dejes de jugar a ser cristiano y empieces a vivir como discípulo. Requiere que pongas a Dios verdaderamente primero, no solo en teoría, sino en práctica. Aquí están las instrucciones finales que necesitas implementar ahora mismo. Primero, haz un pacto con Dios hoy. Dile: Señor, a partir de hoy, tú eres absolutamente primero en todo, en mis finanzas, en mi tiempo, en mis decisiones, en mis relaciones, en todo. Segundo, identifica qué áreas específicas de tu vida necesitan reajuste inmediato. No generalices, sé específico. Voy a levantarme 30 minutos más temprano para tener devocional. Voy a apartar el diezmo antes de pagar cualquier cuenta. Voy a limitar mi tiempo en redes sociales a 1 hora diaria. Tercero, busca rendición de cuentas. Comparte tu decisión con alguien de confianza que pueda preguntarte cómo vas. La transformación real requiere responsabilidad. Cuarto, sé paciente, pero persistente. La cosecha no llega el día después de sembrar, pero llegará si no te rindes. Gálatas 6:9 dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La vida abundante que Dios tiene para ti no es un accidente ni es suerte. Es el resultado inevitable de poner a Dios verdaderamente primero. Abraham lo hizo y recibió bendición generacional. La viuda de Sarepta lo hizo y experimentó provisión sobrenatural. Salomón lo hizo y obtuvo sabiduría, riqueza y gloria. Y tú puedes hacerlo también. Hoy, ahora mismo. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a tener más para dar más. No esperes a tener más tiempo para buscar a Dios más. Empieza con lo que tienes, donde estás, y observa cómo Dios transforma tu vida. Quiero que escribas ahora en los comentarios: Hoy mismo decido que Dios Todopoderoso será absolutamente primero en toda área de mi vida. Y después de escribirlo, quiero que vayas a tu Facebook y compartas este video. ¿Por qué? Porque hay alguien en tu lista de amigos que está en el mismo punto de decisión que tú, y este mensaje puede cambiar su vida también. Pero más importante aún, cuando lo compartes, estás declarando públicamente tu compromiso. Y esa declaración pública fortalece tu determinación privada. Déjame decirte algo con toda la autoridad pastoral que Dios me ha dado. YouTube está limitando sistemáticamente el alcance de videos que predican la verdad sin compromiso. Están silenciando mensajes que confrontan, que llaman al arrepentimiento, que desafían la tibieza espiritual. Pero nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos permitir que la palabra de Dios sea silenciada mientras el mundo grita mentiras cada vez más fuerte. Y la única manera en que podemos pelear esta batalla juntos es que tú te involucres activamente. Cuando das like, cuando compartes, cuando te suscribes, no solo estás apoyando un canal, estás participando en una guerra espiritual por la verdad. Estás diciendo: yo me pongo del lado de Dios sin importar lo que cueste. O si no estás suscrito a este canal, déjame preguntarte con amor pero con firmeza: ¿por qué no? ¿Es pereza? ¿Es indiferencia? ¿O es que en el fondo no valoras lo suficiente la palabra de Dios como para hacer un clic simple que te toma 2 segundos? Siéntete avergonzado si has estado consumiendo contenido que edifica tu alma, pero no has tenido la decencia de suscribirte y activar la campanita. Pero si lo haces ahora, siéntete orgulloso de estar del lado correcto de la historia. Y si ya estás suscrito, gracias.
Gracias por entender que este no es solo un canal más, es un altar digital donde se predica verdad sin compromisos, donde se confronta el pecado, donde se exalta a Cristo sin pedir disculpas. Sigue viendo los videos, compártelos, coméntalos, mantén tu llama espiritual encendida, porque en este mundo frío y oscuro necesitamos más que nunca cristianos que ardan con el fuego de Dios. Padre Celestial, en este momento cubro con tu sangre preciosa a cada persona que ha escuchado este mensaje. Declaro que hoy es un día de transformación en sus vidas, que desde hoy tú serás verdaderamente primero en todo lo que hagan, que experimenten la vida abundante que prometiste, que vean provisión sobrenatural, que caminen en propósito divino, que sean canales de bendición para otros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.